Ni está a mi altura, ni es una estrella internacional, ni es una celebridad, ni tiene talento. Debe de estar muy ardida, porque de qué murió el quemado, pues de ardido, ¿no? Oigan, vamos con Alfredo Adame, señores, que ustedes saben que siempre está en medio de la polémica. Te lo juro que si yo lo preparo no me sale como le sale a este hombre. Bueno, siempre, lo cierto... Siempre tiene pleitos familiares, de pleitos trabajo, profesionales. Si hay un pleito que existe, lo ha tenido Alfredo Adame. Bueno, y conversamos con él sobre Magali, su exnovia. ¿Y quieren saber lo que nos dijo? Miren a ver. Alfredo Adame afirma que si en un momento dijo que tenía una relación con Magali Chávez, simplemente fue para darle pantalla y ayudarla a que la conocieran. Se le acabó, porque la única forma de que ella pudiera medio darse a conocer era por Alfredo Adame. Ya no tienes a Adame, pues ya no. O sea, yo te llevo a los cuernos de la luna o te mando al infierno. Entonces, pues ahí se acabó el rollo. Y siguió desde ese día, te estoy hablando hace yo creo que 2 años y medio. Esto fue en el 23, si mal no recuerdo, a finales. Hasta el día de antier. O sea, sigue hablando de mí y sigue todo. Claro, debe de estar muy ardida, porque de qué murió el quemado, pues de ardido, ¿no? Está muy ardida esa persona. Porque se quedó sin trabajo, la prensa no la pela, fue y me levantó una demanda, convocó a toda la prensa y nadie fue de la prensa. Lo que dice Magali, que está dispuesta a hacerse un examen de ADN para demostrarte que se lo haga. A mí no me importa. A mí no me importa, si yo no la estoy, yo no la voté nada más por eso, sino la voté porque me engañó, porque me quiso sacar dinero, porque me quiso usar y porque me di cuenta. Y entonces, pues, imagínate que estás en una entrega de premios que te invitan, los premios de Dulce Lechuga, y de repente llega y me dice, amor, por favor, dame 35,000 pesos para un niño con cáncer de una señora. Y le dije, no, pues, dáselos tú. Y luego al otro día, y luego le pregunté, y no, pues no existía el niño y todo. O sea, me quiso usar. Y es una persona que tiene una muy mala fama. O sea, una muy mala fama en donde vive, y en el medio de donde ha andado, en un programa que estuvo y todo el rollo. Entonces, pues, yo simplemente até cabos en cosa de un mes. Es una persona que no le debí ni de haber contestado, porque ni está a mi altura, ni es una estrella internacional, ni es una celebridad, ni tiene talento, ni tiene oficio, ni ha protagonizado nada, ni ha ganado premios, ni tiene, ni nadie la respeta en el medio o lo respeta, nadie, absolutamente nada. Entonces yo no digo absolutamente, ni siquiera, si te das cuenta, ahorita no he pronunciado su nombre. Ay, mi madre. Yo te le he dicho que tú te metes en tu oficina el día entero, que si los muebles, que si las tiendas, que si la decoración, que si le digo. Y afuera está todo el mundo. Amiga, mira todo lo que está pasando con el Gordo y la Flaca, por lo menos tómate un break a las 4 de la tarde, nos pones y tú enteras de estos personajes. ¿Tú te imaginas tener un ex como Adame, Lili? Un ex como Adame. Mira, no hay nada más cierto. De las mujeres no se habla. No importa lo que pasó. Me dijeron que me trae, se me olvidó. Pero yo no pensé que me... Adamito, ¿qué pasó? Chiqui, tú sabes que Adame es mi sensei. Ajá. Ese es mi maestro de karate. ¿Sí? Me he enseñado todo hasta el combate de la cucaracha, que es de espalda. ¿Y cómo es ese? ¿Cuál es? Es así, mira. Espajándose en el piso, espajándose en el piso. Ahora me hace falta que me aguantes esto. Ok. Ajá. Ay, ay, ay. Sin violencia, sin violencia. Ay. A la 1, a las 2. ¿Estás lista? Estoy lista, estoy lista. Lista. Dame aquí. Ready. Pon aquí. ¡Ay! Espérate. Necesito más práctica. A lo mejor lo tienes que aguantar tú. Espérate. Mira, vaya y dígale a Adame que de las mujeres no se habla. Bueno, ustedes saben que ya esto lleva su tiempecito andando. Esta relación la tuvo en el 2023 y obviamente yo no sé cómo esto se ha suscitado de nuevo y él no quiere que ella siga hablando con la prensa porque todo esto fue gracias a él. Es lo que le está diciendo. Bueno, y el resto Pero de las cosas él que sigue escuchamos, hablando también. Él sigue hablando también. Entonces, ¿qué le puedo explicar? Y mientras más hablan, más nos enteramos. Pero es que además son acusaciones súper fuertes, Lili. Sí, ella está asombradísima, Nego, pero tú estás en tu oficina metida ahí, no, mira el programa para que tú te enteres de estas cosas, para que te cambie Que yo la vida. desmiento que tú dices, que él dijo, que yo no, que sí es cierto, que no es cierto, que me voy a hacer una prueba.
Y al final, ¿de qué sirve todo eso? De nada, si da lo mismo. Adame, da lo mismo, ya pasó, ya da lo mismo. Supéralo, Señores, como sean dicen por felices, allí. Sí, sean felices, sean felices.